¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos invitado hoy para la entrevista política al congresista por Arequipa del PPC, Juan Carlos Seguren. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, por supuesto. Y lo hemos invitado en tanto congresista por Arequipa porque queremos hablar, por supuesto, del proyecto Tía María. Lo que ha dispuesto ahora el gobierno es la intervención o el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía para restablecer el orden, retomar algunas, porque todavía no todas las carreteras tomadas. ¿Le parece a usted eso, primero, una medida acertada y segundo, suficiente? Bueno, en principio una medida extemporánea. O sea, tardía, quiere decir usted. Exactamente. O sea, después de 50 días de haber hecho sufrir a una población prácticamente secuestrada, amenazada, con violencia, pagando cupos, afectando gravemente su economía, no es algo que podemos aplaudir ni permitir en el país. O sea, eso atenta gravemente contra lo que significa un Estado democrático, el Estado de Derecho. Entonces debieron tomarse medidas el primero, segundo, tercer día, de manera inmediata, para generar la tranquilidad, la paz y el espacio de diálogo suficiente. A estas alturas ya son medidas prácticamente desesperadas ante la incapacidad o imposibilidad de detener la violencia y no sé, tal vez sea la adecuada en este momento. ¿Usted habría hecho intervenir al ejército al tercer día? Yo hubiese tomado decisiones inmediatas, porque si no recuperamos el principio de orden, el principio de autoridad, el principio de legalidad, lo que tenemos es anarquía. Y de acuerdo, decisiones inmediatas, pero lo que yo le pregunto es si esas decisiones habrían supuesto, en su caso, hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Todo lo necesario. La anarquía es la madre de la violencia y de la miseria. Si nosotros permitimos anarquía en nuestro país, no solo en Tía María, podemos hablar de Tambo Grande, de Cerro Quilis, de Santana, de Pichanaki, o sea, la institucionalidad democrática se está perdiendo. Y esa es la grave responsabilidad de este gobierno. Hoy el epicentro es Tía María, liquidado Tía María por esta confluencia política de Tierra y Libertad, del MAS de Cajamarca, de infiltrados de Movadef, de los etnocaceristas, de Patria Roja, están destruyendo el sistema político. ¿Usted cree que ya está perdido Tía María? Yo creo que no y espero que no. Porque perder Tía María es una medida tardía porque pudo haber sido adoptada porque antes, se ha afectado o tardía porque no tiene ya, digamos, norte. Tardía porque innecesariamente se ha afectado a muchísima gente, se ha hecho sufrir a un pueblo. Tardía porque los agricultores no han podido vender su leche durante 50 días, tardía porque no pueden cosechar. Esperemos que a partir de hoy sí. Pero no digamos que no hay que llorar sobre la leche. No, hay que mirar hacia adelante. Pero para adelante, ¿esta medida es adecuada o no es adecuada? Yo creo que es lo mejor que se tenía en la baraja para el día de hoy. Mejor que declarar el estado de emergencia. Es un paso previo, espero que esto sea suficiente. Yo le he pedido al gobierno evaluar la declaratoria de estado de emergencia, porque repito, no se puede permitir que un pueblo sufra 50 días. Bueno, evaluar yo creo que lo vienen haciendo hace por lo menos un par de semanas. A estas alturas, para ser específico, creo que es una buena decisión. Debió haberse tomado muchísimo antes, pero finalmente, mirando hacia adelante, era lo que se tenía que hacer a estas alturas. Ante la negativa al diálogo y el cese de la violencia por parte de ese sector tan radical. Digamos que se restablece tensamente la paz, se retoman todos los medios de comunicación, todas las vías de comunicación, quiero decir. Sigue sin salir adelante el proyecto Tía María. ¿Cuál sería el siguiente paso a adoptar si la paz está establecida? El diálogo siempre tiene que ser la alternativa. El diálogo tiene que ser la vía necesaria y suficiente para mantener la paz. Y dos, restablecer el principio de autoridad. O sea, cuando un Estado, cuando un gobierno otorga un estudio de impacto ambiental, o sea, aprueba el estudio de impacto ambiental, lo que está diciendo el Estado peruano es: yo garantizo que este estudio está bien hecho, yo garantizo como Estado que no hay afectación medioambiental y yo garantizo que este proyecto va hacia adelante. Si ese Estado es incapaz de garantizar ello, no hay Estado, ¿no? Ya estamos en un debilitamiento que va a afectar, repito, la economía en general y va a afectar todos los proyectos, porque esto va empoderando a los antisistemas, que ya
tienen la victoria de Conga, de Santana, de Pichanaki, ahora Tía María, sí. E inmediatamente, y ya está anunciado, inmediatamente van contra, en Espinar, contra Majes Iguas, y el proyecto agropecuario, y van contra Las Bambas. Entonces, se nos va el país. Vamos a permitir que un grupo radicalizado, ideológico y con intereses económicos y políticos destruyan todo lo que los peruanos hemos construido durante más de 20 años. ¿Usted participa de la definición de parte de estos manifestantes como terroristas antimineros? ¿Ha utilizado esa expresión? Creo que no. ¿Cree que no? Hay actos y comportamientos propios de terrorismo. O sea, quemar buses, atacar la compañía de bomberos, matar, asesinar a un policía a sangre fría, a cadenazos, son actos de terror propios de delincuentes terroristas. ¿Sobre quién pesa no podemos la generalizar a todos. Sí. Y acá hay que diferenciar, porque muchos hablan de los agricultores del valle. Los agricultores son gente sana, gente buena, gente tranquila. Ellos no son los que están atacando. Los agricultores no saben tirar piedras con ondas. Esas son prácticas no típicas de Arequipa ni del Valle Tambo, ¿no? Que es un valle costero. Son prácticas de gente que ha migrado, muchos para trabajar, ¿no? de obreros, de trabajadores, y muchos que han sido llevados, contratados y pagados para generar este tipo de... ¿Sobre quién pesa la responsabilidad de estos actos de violencia y en última instancia también de la muerte? De las organizaciones que te he señalado. Está Tierra y Libertad, está el MAS de Cajamarca, está Patria Roja, está Endocaceristas y hay gente infiltrada en Movadef. Ellos son los grandes responsables. Y todos como en una especie una de confluencia, consorcio actúan de consuno y determinan este tipo de acciones violentas. No tengas la menor duda. Y no es la primera vez que están actuando. Lo mismo ha sucedido en los anteriores proyectos de inversión que han logrado destruir. ¿Y cómo se tiene que proceder en consecuencia? O sea, ya sabemos quiénes son, o usted está seguro de quiénes son. Lo primero que tenemos que entender es como un médico. ¿No? Si no tienes un buen diagnóstico vas a recetar mal. Okay. ¿Cuál es el diagnóstico equivocado? En el Perú existen conflictos socioambientales o medioambientales. Falso. No existen. Son creados. Son creados por una vez que se crean, existen. Correcto. No es que haya una problemática natural. No brotan espontáneamente. No brotan espontáneamente. Es un muy buen negocio político y económico de muchas ONGs y muchos sectores radicales de izquierda. Entonces, ¿cómo tienes que enfrentar el tema? ¿Ambientalmente? No, tienes que enfrentarlo políticamente. Y eso implica autoridad, implica liderazgo, que es lo que ha carecido ese gobierno. Es congresista por Arequipa, de manera que tiene una responsabilidad política, usted representa a los arequipeños. ¿Cuál es la acción política que usted y su partido han adoptado respecto de este asunto en ese lugar? Yo en esa materia y en todas, yo soy un incansable promotor de la inversión, porque creo que la única manera de generar empleo digno, la única manera de crear las condiciones de igualdad social, la única manera para salir adelante es a través de la generación de empleo, y eso implica De acuerdo, inversión. ¿Y qué ha hecho al respecto entonces en el Hemos sacado adelante, obviamente no solo, pero hemos sido partícipes activos con Majes Iguas, hemos sido los iniciadores del gasoducto del sur, hemos sido los iniciadores del nodo energético que ya está concesionado, el caso de ampliación de Cerro Verde, el proyecto Pero Tía María. a propósito de Tía María, ¿qué cosa es lo que ha hecho una vez que se produjo la crisis? Bueno, ese es el rol que tenemos acá en Arequipa y ese que estamos haciendo, enseñar, porque la política tiene que ser docencia, la política tiene que dar información, la política tiene que comunicar, la política tiene que correr el telón de todos aquellos que engañan, mienten, manipulan, utilizan a los pobres como carne de cañón. Ese es el rol. El otro rol le corresponde al gobierno, o sea, en la estructura del Estado, el Poder Legislativo no puede intervenir porque no tiene capacidad de decisión, puede influir. Pero una de las tres funciones de los congresistas es representar, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho ante el Poder Ejecutivo, ante el gobierno regional y ante todas las instancias. Pero la competencia es del gobierno nacional. Gran minería, competencia gobierno nacional. Y la empresa también tiene alguna responsabilidad, me imagino, en promocionar o en poner en evidencia las bondades, las eventuales bondades
de su proyecto. Ese es un tema que debiéramos tener ya una conversación mucho más larga. Yo creo que la empresa ha cometido muchísimos errores, pero creo que la poca claridad que tenemos y la falta de institucionalidad y presencia del Estado ha generado una cultura que pretendemos que las empresas, no hablo de Sauer ni del caso Tía María, sino que las empresas tengan que hacer la labor del Estado, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Presentar sus proyectos bien presentados. Si el Estado te lo aprueba, lo ejecutas, y lo que tienes que pagar es tus impuestos y tener un control medioambiental. Y el día que falles en el control medioambiental, el Estado te cae, ¿no? Te cierra o te multa de manera clara, directa, porque el Estado tiene que proteger al ciudadano, tiene que velar porque ese medio ambiente no sea perturbado. Sí. Pero cuando pretendemos que las empresas cumplan el rol del Estado, ya comenzamos a confundir roles. Estaba leyendo información a propósito de una discusión suya con el padre Arana con relación a... Ex padre. Bueno, con el ex sacerdote, tiene usted toda la razón, Marco Arana, él mismo lo dice, y usted en un momento de la conversación dice, yo no lo he robado a la iglesia, con lo cual queda sugerido pues que el que ha robado a la iglesia es la otra persona, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A qué episodio se refiere usted? Mira, no, nada en particular. Ah, ¿es así una alegre mención? No. Nada en particular, porque es un tema de discusión, y hay varias otras frases, ¿no? Sí, pero lo que sí me parece... Es una insinuación bien grave, ¿no? Bueno, el robo no solo es económico y material, que no sé si lo ha hecho, no me consta. Lo que sí, por la información que surge en las redes, el señor vive como rico y no sabemos en qué trabaja, ¿no? Hay un viejo dicho, no sé si es arequipeño o nacional, ¿de dónde pecata mía, sino de la sacristía? O sea, debiera él poder demostrar, y debería demostrar, cómo vive como rico sin trabajar, ¿no? Alguien tiene que pagar esa calidad de vida. Pero en la medida en que ya no es sacerdote, no será de la sacristía, salvo que ahorrase. No lo sé. Eso, en el pasado. Esa digamos, le corresponde señalarlo a él. Él además creo que tiene funciones en una ONG, en Gufides. Yo creo que es importante transparentar, sí, claro, ¿no? O sea, no podemos tener el discurso barato, demagógico, irresponsable, de salir a defender temas medioambientales o, entre comillas, luchar por los pobres, cuando no tenemos transparencia en nuestros ingresos. Creo que deberían los políticos, porque estoy hablando al político, al que quiere ser candidato a la presidencia, al que es líder de un partido político, debe transparentar sus ingresos y sus recursos. Usted también ha mencionado que el lugar en el que nació Abimael Guzmán está, digamos... No, yo no lo mencioné, pero sí ha estado circulando en el tema de redes. ¿No ha establecido usted una relación entre una cosa y la otra entonces? No, yo creo que el tema de Sendero Luminoso, que ha sido terrible para el país, no lo podemos asimilar a la problemática actual, ¿no? En el Sendero Luminoso había una connotación ideológica. En este caso hay más una connotación política y económica. Acá el interés, acabamos de verlo con los dirigentes, pidiendo $1,5 millones de dólares, o sea, para paralizar y permitir que el desarrollo prospere. Sí. Entonces, se cree el conflicto. Mientras más grave, más cobro. Mientras más muertos, más cobro. Entonces es un incentivo perverso que el Estado ha pisado el palito y ha sido incapaz de resolver este tema, y no podemos permitir que ello continúe. Bien, podríamos seguir conversando, pero nos agotó el tema. Seguramente tendremos oportunidad en las próximas semanas.